Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores de café y otros Salud. elixires, masticadores y regurgitadores de la palabra que compartimos mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, desde hace 7 años y unos meses más. Esta ocasión, de nueva cuenta, tenemos aquí al primero poeta y luego filósofo, arquitecto, experto en cinematografía también, faltaba más, y otras vicisitudes de las artes, para charlar nuevamente sobre uno de sus libros más recientes, 2025, que todavía me genera ciertas ideas. El libro se llama Incluyente, con una especie de subtítulo que dice El habitante del margen. No sé si del margen de acá o del margen de allá, porque el margen puede ser el que está marginado Yes. o puede ser el que está dentro del margen. El margen siempre es una frontera, Sí. o una zona intertidal, pero me sorprendió para empezar el título. Pero antes de comenzar, no quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más, ya llevamos un medio más, el de octubre, ese que dicen que de las lunas la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. ¡Cantad! Ahí lo dejo, la cantaban los hermanos Michel, Luna de Octubre, lo cual quiere decir que ya estoy un poco menos joven que hace tiempo, pero no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia transicional con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero, y no sé si quedaron más allá del margen o más acá del margen, porque en la versión de la famosa mentira histórica fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y no de Cocula es el mariachi de Tecalitlán, no, hombre. Eso es Jalisco, esto es Cocula Guerrero, y no se tiene evidencia alguna, ni verdad, ni justicia. Por eso es que seguiremos recordando cada semana el hecho y el compromiso que asumió en su momento el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, expresidente ahora, y la presidenta Claudia Sheinbaum, de entregarnos la verdad histórica, por lo menos, y la justicia, ni lo uno ni lo otro. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, parte del grupo de las Maldes Buscadoras que siguen buscando a sus familiares. Hace 8 días tratábamos el tema con el doctor Javier Vicencio acerca de la desaparición forzada y el duelo ambiguo. Ese duelo que no te permite cerrar nada porque no tienes evidencia de la muerte ni tienes evidencia de la vida, entonces estás con la esperanza de que aparezcan, pero no aparecen y tampoco tenemos la verdad. Esa idea nos lleva a recordar que Viridiana Naid, estudiante de nuestra facultad, también fue desaparecida hace tiempo y no tenemos ni la verdad ni la justicia. Finalmente, no queremos dejar de decir que pese a la firma del cese al fuego en Gaza, donde los invasores han sido siempre el Estado de Israel, eh, supuestamente hay un acuerdo de paz, que no es lo mismo que un acuerdo de tregua. Ya conocemos varios acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo, por ejemplo, otro tipo de acuerdos que el gobierno de Israel sistemáticamente ha violado y no ha respetado. Creemos que esta ocasión no será distinta. Por eso es que seguimos enunciando, este canal no dejará de solidarizarse con el pueblo palestino, con los palestinos,
en contra del sionismo y el genocidio que sistemáticamente desde hace más de 70 años instrumenta el Estado de Israel. Ahora sí regresamos a Incluyente con el poeta y arquitecto y filósofo y demás, César Carrizales. El título no dejó de sorprenderme porque en los fenómenos ahora todo cabe en inclusión. Los negros, los indígenas, los hablantes de lenguas originarias, no necesariamente indígenas, las personas con discapacidad, las famosas minorías étnicas, los grupos de preferencia sexual LGBTQ, etcétera, el alfabeto completo, y ya todo es inclusión. Políticas incluyentes, pero hasta donde empecé y pude ver el trabajo del poeta, eh, no habla de ese fenómeno. El propósito no es la inclusión como categoría política ideológica, de corrección política contemporánea, de que hay que ser inclusivos o incluyentes. Yo prefiero el término incluyente que inclusivo, porque los anglicismos no me han seducido todavía y para el castellano sigo prefiriendo los latinismos. Perdóneseme la soberbia y el insulto para algunos, pero el título en ese sentido me parece fantabuloso, valga el terminejo de fantástico y fabuloso a la vez. Segunda cuestión, el asunto de un fenómeno que va a mencionar que aparece en psiquiatría como el efecto Pigmalión, a partir de lo que es la profecía autocumplidora en el caso del ejemplo de la tragedia de Edipo Rey. Le dicen a los padres que Edipo va a matar a su padre, que se va a enamorar de su madre, van a tener una relación incestuosa y para evitar que la profecía se cumpla, deciden matar a Edipo. Pero el corazón les duele y no lo matan, se lo entregan a otra persona. Es decir, hicieron todo lo necesario para que se cumpla la profecía. ¿Por qué? Porque al ser criado Edipo como hijo de no su madre ni su padre, pues los conoce no como padre y madre. En consecuencia, esas normas morales y éticas sobre si me enamoro de mi madre, eh, cuestiones que se definen también en psicopatología como el incesto amoroso. Niños que fueron separados de sus padres de niños y después conocen a su madre y resulta, hay una película argentina dedicada a ello con Gael García Bernal, de los desaparecidos en Sudamérica y estos fenómenos que a la vuelta del tiempo se dieron. Pero aquí el fenómeno de la profecía autocumplidora o del efecto Pigmalión, porque además Pigmalión, en una de las versiones que conozco, que es la que conozco, era un misógino de lo peor. Él consideraba que las mujeres eran imperfectas de origen y que no valía la pena enamorarse de ninguna de ellas. Por lo tanto, se pone a esculpir la imagen que él construyó de la belleza real, femenina. Ideal, sí. Ideal, y esa imagen ideal de la belleza la cargaba regularmente a todos lados. Iba con su estatua. Sí. Si la memoria no me traiciona, se llamaba Galatea. El caso es que los dioses se conmueven y le dan vida a Galatea y se casa con ella. Es decir, hizo todo lo posible. Afrodita es la que le hace el favor al condenado, que se cumpla la profecía. Eso aparece en psicopatología mucho. Uno trata de evitar fenómenos y resulta que aparecen. Supuestamente, sí. Eh, pero el personaje del que habla, Jangel, curiosamente se casa con una psicóloga. Sí. Lo que no dice es que es psicoanalista. Le pasa lo que a Humberto Eco en su novela de la llama de la reina Loana, la misteriosa llama de la reina Loana. El personaje estaba casado con una psicoanalista
y pierde la memoria por un evento traumático vascular cerebral. Pues con el psicoanálisis no iba a salir nunca, ya había un daño neurológico evidente. Pero empieza curiosamente en el asunto de las escuelas de arquitectura, que no tiene que ver de entrada aparentemente con la poesía. Y después aparece, si no la hermenéutica, si la hermética. Sí. Porque la hermenéutica es esa herramienta que nos permite tratar de interpretar lo real con un conjunto de reglas de interpretación. Pero la hermética es aquella que está cerrada y que se vuelve en algunas ocasiones inaccesible. Los títulos me parecen impresionantes. Sí. Después vienen una serie de poemas, por ejemplo, el de paréntesis. Sí. El de paréntesis es muy claro de los límites, lo que está dentro del paréntesis. Claro. Es lo incluido. Lo que está afuera, está afuera. Sí. Y con la pandemia del COVID nos decían, quédate en tu casa, es el lugar más seguro. Parece ser que el encierro era la opción. Y la convivencia en la colectividad era la más peligrosa. Es curiosa la lógica epidemiológica y el manejo de esta serie de eventos. Como no vamos a hablar de clínica ni de psicopatología, sino tal vez de un poco de geometría no euclidiana, sí, el espacio, no como espacio geométrico, adelante, arriba, izquierda, atrás, etcétera. Sí, con la mano derecha tócate el lóbulo de la oreja izquierda. Son pruebas clásicas en psicología, sino el espacio postural, el espacio que me apropio. No te sientes en ese sillón porque ahí se sienta mi padre. En el baño no se come. En la mesa no se juega. Es decir, el espacio ya es un espacio cultural. Sí. Es un espacio apropiado emocional y afectivamente. Es mío, o tuyo, o nuestro. Sí. Cierro mi boca y César, ¿qué podemos decir Bueno, de esto? pensando en esto que has dicho sobre el efecto Pigmalión, a mí me interesa porque me doy cuenta que en las escuelas, en este caso de arquitectura, los jóvenes llegan sin un referente. Por ejemplo, si tú piensas en los jóvenes que van a estudiar filosofía, el joven se siente Nietzsche. No ha escrito nada, pero ya se siente Nietzsche, ¿no? Los jóvenes que van a entrar a letras, el jovencito ya se siente Neruda. No ha escrito un buen verso, pero ya se siente Neruda. O el joven que va a estudiar artes, eh, no ha hecho nada, pero ya se siente Picasso. Ya se siente Picasso. Está entusiasmado porque tiene modelos. Pero los que entran a estudiar arquitectura no tienen modelos. ¿No se sienten Calatrava? No se sienten Calatrava, no se sienten Nobel, no se sienten Gehry, no se sienten Hulkas, no los conocen, porque en la sociedad el arquitecto está desdibujado. Tú le preguntas a cualquiera quién es Neruda y tal vez te diga es español o no sé, pero te dirán escritor, pero un arquitecto no. Y ese es un gran problema, el entrar en una carrera y no tener modelos, porque entras tibio, entras pálido, entras sin entusiasmo. Ese es por un lado. Por otro lado, como tú bien lo dijiste, el efecto Pigmalión, en educación significa que el estudiante, al ver entrar a su profesor, tiene la sensación de mejorar. Y ahí está la imagen como algo fundamental, que el estudiante al ver entrar al profesor, observarlo, escucharlo, siente su necesidad de mejorar. Y lo que yo creo que está pasando es al revés. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, la ciudad no comunica nada. Y esto es trágico. Yo traslado el efecto Pigmalión a la arquitectura pensando en el efecto Pigmalión del objeto arquitectónico urbano. Es decir, que es posible que un ser humano, cuando está
cuando camina por la ciudad y está ante un edificio, ese edificio comunique tantas cosas que la persona misma sienta que en algo mejora, como si fuese un libro, una pintura, una escultura. Por eso utilizo ahí el efecto Pigmalión en el espacio arquitectónico urbano. Eupalinos, o el arquitecto, yo me acuerdo de este libro, en donde dice que Eupalinos decía que hay edificios que cantan, hay edificios que hablan y hay edificios mudos. Nosotros vamos por la ciudad y vemos puro silencio. La arquitectura, la ciudad, no está para hacernos sentir cosas importantes y debería de serlo como lo fue en el Renacimiento, como lo fue en la cultura romana, en la cultura griega, etcétera. Cuando todavía podíamos hablar de la arquitectura dentro de las bellas artes. Ahorita la gente puede decir, ah, sí, la arquitectura dentro de las bellas artes, pero en realidad, en la práctica, lo que estamos viendo es que teóricamente ya se ha salido desde hace mucho tiempo de las bellas artes. ¿Dónde está entonces la arquitectura ahora? ¿En la técnica? Creo que el progreso que ha habido pensando en la tecnificación y cómo la escuela se ha inclinado hacia la tecnificación, ha hecho que ya no podamos preguntarnos cómo se vuelve humana la arquitectura. Y esta es una pregunta fundamental. ¿Cómo se vuelve humana la arquitectura? Primero debe de haber alguien que se lo pregunte para que pueda haber una consecuencia. Lo que yo no veo es que alguien se lo pregunte. Los arquitectos piensan en la arquitectura, piensan con problemas arquitectónicos y si leen cosas que tienen que ver con la arquitectura y en ese sentido la arquitectura se deshumaniza de sí misma. Por eso vemos tanta deshumanización en las ciudades. No, el arquitecto debe preguntarse cosas no arquitectónicas, alejarse lo más posible de la arquitectura para acercarse a él. Yo recuerdo una frase que me gusta mucho, es esta: la arquitectura es demasiado importante como para dejarla en las manos de los arquitectos. A ver, voy a pensar en la Alhambra. Es que también por tradición tenemos que mencionar más a Occidente, la Sí, 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 grecolatina, sí, sí, sí. y a mí se me ocurre pensar en la arábiga, porque la arquitectura árabe, Sí, toda la Edad Media, sí. es impresionante en términos culturales y no solo técnicos. No estoy seguro, no lo estoy, que las obras arquitectónicas hablen, digan o expresen algo. Yo tengo la impresión de que a través de ellas, el arquitecto o quien hace el trabajo, el diseño, está enviando el mensaje. Es que comunica. La arquitectura ya forma parte de los estudios semióticos. Hay grandes textos de Humberto Eco, de grandes personajes. Si tú ves un elemento arquitectónico como la escalera, te comunica subir o bajar. Si tú miras un elemento arquitectónico como la puerta, te comunica entrar o salir. Si tú ves un elemento arquitectónico como la ventana, te comunica mirar de afuera hacia adentro o O viceversa. viceversa. El objeto arquitectónico te comunica. El punto es que estamos en un nivel en donde comunica cosas básicas y debemos de comunicar cosas esenciales. Esencial significa eso que vence la gravedad, mientras que lo superfluo se derriba. La arquitectura, en esencia, vence la gravedad, porque vence la gravedad con la materia, pero debería vencer la gravedad también con los valores, para que pueda comunicar cosas que los seres humanos podamos decir, ah, aquí yo soy mejor. Mira, me quedo mudo y eso que a que me quede mudo está gordo, pero pensemos en la noción de la arquitectura.
La arquitectura es incluyente per se en sentido histórico-cultural. Es decir, integra no solo el presente, sino el pretérito y probablemente una proyección hacia el futuro. Dos, como ha señalado, tengo la impresión de que la arquitectura ha privilegiado lo antigravitatorio, es decir, ha privilegiado las alturas. Y como dijera el buen Alejandro Chao, ha separado el guarache de la tierra. Sí, sí, Parece ser que la gravedad vertical se impone sobre la gravedad horizontal, sí. el tiempo. Pero tanto la gravedad vertical como la horizontal caben dentro de una noción que es de las primeras que, según el epistemólogo suizo Jean Piaget, construye primero un niño, la noción de espacio, Ujú, la noción de objeto y la noción de causalidad. Tres nociones que están directamente vinculadas al espacio y al objeto, sobre todo no solo porque te da información ujú, o comunica, te impone normas de comportamiento. ujú, El dentro fuera. ¿Quién puede estar dentro y quién puede estar fuera? ujú, Pensemos los primeros que refiere Michel Foucault, los dentros de la exclusión, ujú. los leprosarios. Sí. Fue el primer dentro que se ubicó como elemento de exclusión. Aparece en el manto sagrado, aparece en Ben-Hur, aparece en la tradición cristiana muy clásica, los leprosarios. Sí. Después, entre las cárceles y los psiquiátricos, son el Ujú, otro referente de un lugar y un espacio para la exclusión. ujú, Stultiferra Navis o la nave de los locos era el otro espacio de la exclusión. ujú. Los tenían en alta mar dando vueltas y vueltas sin poder salir de ese espacio. Sí. Después seguramente aparecen las escuelas de educación especial, Ujú, según mi opinión, ujú. para excluir a los niños que no caben Sí, dentro de la sí, escuela regular. sí. Y así podemos hallar que entonces el espacio y el objeto están sujetos a esa contradicción de tesis y antítesis, inclusión y exclusión. Sí. ¿Quién está dentro y quién está fuera? Y esa inclusión Ujú, no es neutra. ujú. Aquí, ¿cómo estás manejando esta idea de lo incluyente Bueno, más allá del margen? estás hablando de Michel Foucault y ahí Michel Foucault hace mención a Jeremías Bentham, que es el autor del panóptico. Es ese modelo carcelario, ese modelo en donde se diseña para que otro sea vigilado y no sepa por quién es vigilado. Y ahí aparecen los dos espacios, el espacio de la exclusión y el espacio de la inclusión. El espacio de la exclusión es el espacio de la no palabra, del no diálogo, del castigo, es decir, de la no ciudad, mientras que el espacio de la inclusión es el espacio de la palabra, es el espacio del hacer ciudad, como en este momento tú y yo estamos haciendo ciudad en este preciso instante. Eh, por eso me gusta mucho la definición de ciudad en griego, que es paideusis. Paideusis significa la ciudad es la gran escuela del hombre griego. Si buscamos ahorita qué es ciudad en el diccionario, vamos a ver cosas como asentamiento urbano con no menos de 15,000 habitantes y toda la infraestructura fundamental para funcionar. Está deshumanizada, pero allá ciudad es la gran escuela del ser humano. Es una definición totalmente humanista. De hecho, los conceptos felicidad y tristeza están en relación con la arquitectura y con la ciudad. Hoy día no. Se ha cortado el cordón umbilical que nos ata a ese mundo griego, romano, que tenemos a un ladito, ¿no? A Pero yo ver, recuerdo, por ejemplo, que decían, ¿quién es un feliz? Un feliz es aquel que ha sido educado en, por y para la ciudad. ¿y el Tiene que estar infeliz? adentro, tiene que estar adentro. ¿Quién es un triste?
El triste es aquel que no ha sido educado en, por y para la ciudad. Tiene que estar afuera. Pero triste e infeliz no son equivalentes. Triste e infeliz, no, no son equivalentes, pero están conectados, evidentemente. Es que pienso en las otras dos dualidades. Lo que pasa, están conectados y no en el sentido de que la felicidad se piensa como algo perpetuo, lo cual es una tontería, Está en ¿no? cada instante, dijera Borges. Quien dice, yo soy un hombre feliz, está dando por hecho que siempre ha sido feliz. Pero eso Sabater dice, no, 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 no existe la felicidad, hablemos de alegría, porque el asunto es de momentos. Schopenhauer va más allá y dice, mira, si no te duele aquí, si no te duele aquí, si no te duele aquí, No existes. no, da por hecho que eres feliz. O sea, ya con eso date por hecho que eres feliz, ¿no? Yo prefiero estar con los brutos, decía Schopenhauer, y se refiere a los animales, no a los frutos, ¿no? Desde ahí. Ahora, otra cosa que me llamó la atención pensando en lo que dijiste es cuando lo haces de los rascacielos, de una arquitectura que se fuga, que rompe la escala humana, lo vemos en momentos tan simples como cuando hablaste de los niños hace un momento, hace rato, que si yo tengo una niña aquí y le doy un plumón y le digo, hija, una niña de 8 años, puedes dibujar una casa en el pizarrón. La niña va a diseñar una casa, ¿no? Un rectángulo, le va a poner una cubierta a dos aguas y le va a poner una chimenea y sale humo de la chimenea. Eh, en su casa no tienen chimenea. Ningún vecino tiene chimenea. Su casa no es a dos aguas, pero ella dibujó eso, ni conoce eso y así lo dibujó. Porque el abuelito de Heidi tiene una casita Pero así, además no solo eso, ¿no? te dibuja la casa como si fuera transparente. Es Sí, decir, se sí, 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 dibuja a sí sí, misma viendo la televisión sí, dentro de la sí. recámara. Aparte de las Ujú, estereotipias, ujú. la Eh, chimenea, los techos de dos claro, aguas, los soles, estrellas, nubes, eh, es parte de la evolución también del dibujo o la representación infantil, sí. sobre todo la casa. Pero Ujú, no solo la casa, cuando dibuja un jinete montado en un caballo, ujú. a esa edad le dibuja las dos piernas como si el caballo fuera transparente, Sí, porque sí, el sí, niño sí. está dibujando lo que Sí, sabe de las cosas, sí, no como se ven. Vamos, sí, no es realista. sí, sí, Está sí, sí. partiendo de un ideal que Ujú. tiene en el cual él dibuja lo que sabe, no Sí, lo que ve. exactamente. Fíjate, eso es bien interesante porque cuando hablamos de arquitectura, pensamos en arquitectos, hablamos de urbanismo, en urbanistas, y pensamos en teorías arquitectónicas, teorías urbanas. Cuando hablamos de diseño, por ejemplo, pensamos en los elementos básicos del diseño. Cualquier diseñador va a partir del punto, se prolonga el punto y que tiene la línea, que es unidireccional, que tiene la línea que se prolonga en un plano. El plano tiene dos dimensiones, anchura y longitud. El plano se prolonga en un volumen, ya es anchura, longitud y profundidad, ya es 3D. Con esos elementos básicos del diseño, haces lo que quieras en un mundo euclidiano, pero pensando Pero en los no como niños, Escher. pero pensando en los niños, sí, eso es otra cosa, es otro punto, pero Escher, pensando en los niños, podemos imaginar un diseño sin diseño. De hecho, ya han habido propuestas de ese diseño sin diseño, porque un niño cuando hace cosas, diseña, pero él no sabe que el punto no tiene dirección, que la línea, si prolongas el plano, luego el niño no sabe nada de eso, pero el niño de pronto pone esto aquí, de pronto pone esto aquí, y de pronto pone esto aquí, y luego de pronto pone esto aquí, y ahí está, y te dice, mira lo que he hecho, y tú le dices, oye, qué maravilla, ¿qué es? Y es mi mamá enojada. Ah, su mamá enojada. Ahí está, diseño sin diseño, ¿no? Eso es muy importante porque el diseño de pronto se convierte en algo predeterminado. a ver, Diseñamos sobre narrativas inexistentes. pensemos una. Recuerdo el Génesis, la Torre de Babel.
la creencia de que por encima de todas las cosas está Dios. Y si es por encima, tiene que ser arriba, tiene que ser antigravitatorio. En consecuencia, decía el poeta León Felipe, un día escalaré hasta las partes más altas para verle la cara a Dios, golpearle el cráneo y ver qué tenía dentro, porque tanta muerte es para maldecir. Sí. Es curiosa la idea de la metáfora babélica, porque también es hacia arriba y hacia arriba está Dios. Como Dios no los va a dejar llegar, confunde las lenguas. Sí. Rompe la comunidad, rompe la actitud intencional colectiva y al romperlas, aísla, separa, Sí. divorcia, fragmenta. Y con esas ideas, tengo la impresión de que la arquitectura ha tenido esa idea babélica de origen, o genésica, dijeran Sí. los epistemólogos Sí. en sus orígenes. Porque, ¿por qué no hacia abajo? Solamente Viaje al fondo del mar y toda esa serie de obras fantásticas que se escribieron y leíamos en la adolescencia. Pero el problema de la arriba y abajo parece ser que es como Malcolm X decía, cuando tú quieres hablar de lo bello, hablas de lo nibio, Sí. lo blanco, Sí. la albura, y cuando quieres hablar de lo malo, hablas de lo negro, de lo oscuro. Sí. Es decir, el concepto de negritud es un concepto de antemano cargado ya histórica y culturalmente de lo peor. Sí. Lo mismo pasa con el abajo. Sí. El arriba es Sí. mejorar, es Sí. ascender. Sí, en ese sentido yo creo que estamos trabajando una torre de Babel invertida y cada vez va más hacia abajo y menos nos entendemos y menos nos entendemos. Pero la arquitectura, en principio, siempre es una vertical. Por eso en el libro hay una parte que digo la vertical horizontal, Sí, porque la arquitectura es siempre una vertical. Así sea un rascacielos o así sea un iglú, una estructura esférica, siempre es una vertical porque hay un vencimiento de la gravedad. Por eso la arquitectura siempre es vertical. Pero si eso lo trasladamos a los seres humanos, la vertical es importante porque implica la ambición. Lo que estamos perdiendo hoy día es la ambición. No está habiendo ambición. Entonces, pero cuando hay ambición, esta vertical puede romper la escala humana. Para que no rompa la escala humana, es necesario que haya una horizontal. horizontal. La horizontal evita el desenfreno de la vertical. Y ahí estamos dentro de la ambición, pero con humildad, para avanzar. ¿Sí? Por eso, Changel, que lo nombraste, un arquitecto urbanista muy importante en este momento, él está pensando, él interviene en las ciudades en una línea horizontal. Y es muy interesante cómo su esposa, porque Changel era un arquitecto que como muchos era influenciado por Le Corbusier, por el funcionalismo. Entonces, para ellos la arquitectura era una fórmula, ¿no? La arquitectura debe ser una forma prismática básica, ángulo recto como patrón del diseño proyectual, la terraza debe reivindicarse como un lugar público, utilización de pilotis, liberación espacial, y eso lo empezabas a ver por todos lados. Y su esposa, que los ve siempre hablando de arquitectura funcionalista, le pregunta a su esposo y a los otros arquitectos, ¿por qué siempre están hablando de arquitectura? ¿Por qué no les han enseñado en las escuelas de arquitectura sobre las personas? ¿Cómo son las personas? Porque a fin de cuentas, el objeto de estudio son los seres humanos. A ver, aquí quiero meter mi cuchara por otra razón histórica. Sí. Cuando viví en el internado conocí personas de baja estatura y resulta que los baños, las camas, todo está diseñado para personas de una media de estatura. Las personas de estatura baja se jodieron en los diseños arquitectónicos actuales, están excluidos. Puertas, Sí. estructuras y estrategias de abrir las puertas son para diestros.
Los zurdos se jodieron. Sí, Ya no hablemos de las personas que tienen problemas de desplazamiento, sí. accesibilidad, rampas, etcétera. Hablemos también de las personas que miden 2 metros, los Ujú. que tienen estatura muy alta, Sí. o las personas que tienen una obesidad mórbida. Es decir, no caben en ningún lado, están excluidos del Ujú. diseño arquitectónico porque partes de un concepto que es crucial, la deshumanización. Ujú. El ser humano desaparece de la arquitectura y se convierte en una técnica muerta. Sí. Pero el problema es que si todo lo que existe urbano, Ujú. privado, público, es para seres humanos, Ujú. ¿cómo es que en las escuelas de arquitectura dicen, no las conozco? Conozco varios colegas con los cuales hemos discutido esto, por ejemplo, con Ismael Reza, Ujú. que es un arquitecto que estimo mucho, Ujú. sí, entre otros más. El problema del diseño incluyente. Pepe Muletas, que era otro caso muy conocido que acabó peleado con la UAM. Pero el asunto de la movilidad, la accesibilidad, espacio no como espacio circundante, porque ya diferenciaban, por ejemplo, Eric Fromm, Ujú. el tener del ser. Yo tengo una casa, Ujú. pero no es lo mismo tener la casa que ser en ella. Claro. Y no es lo mismo estar que tener. Ujú. Yo estoy en mi casa porque en ella realizo ciertas acciones, actividades o Ujú. tareas y además me autorrealizo. Sí. Entonces, esas nociones de tener, ser o Ujú. estar tienen que caber también en la arquitectura, porque de otra manera, Ujú. ¿cómo le haces para la intimidad? Ujú. Los espacios íntimos y los espacios Ujú. compartidos. Sí. Todo ello implica que Ujú. está por descontado el ser humano y aparece una estética fría. Sí. Hay una definición que me gusta mucho. El espacio es un lugar practicado. El espacio es un lugar practicado. El problema que tenemos es que, mira, hay un texto de Heidegger que se llama Habitar, Pensar y Construir. Y en ese texto Heidegger analiza una palabra del antiguo alemán que se escribe Buan, B-U-A-N. Esa palabra del antiguo alemán significa al mismo tiempo habitar y construir. Es decir, porque construyo, habito, porque habito, construyo, habito construyendo, construyo habitando. Pero aquí tenemos separadas las palabras y la gente, ahí van, 15.000 viviendas. Ahora que se acomode la gente a esa narrativa que puede no tener nada que ver con estas personas. La arquitectura es manipulación en todos los sentidos, pero hay que buscar el equilibrio ahí. Si yo digo que habitar y construir es igual, yo no puedo pensar en diseñar algo y luego buscar venderlo. En una ocasión yo estoy con un amigo que es arquitecto y estaba diseñando su casa para venderla en otro estado y me dice, aquí está la casa. Y yo veo la casa y era ese prototipo de casa en donde tienes una familia que es papá, mamá, hijo, dos hijas, un perrito y un gatito feliz. Pero El realmente mundo es fantástico. un mundo fantástico, es para una serie de televisión. Las personas, las familias no somos así. Hay familias que son papá, mamá y la abuela, o dos hijos y una mamá, o etcétera, ¿no? Pero damos por hecho una narrativa que no existe y así diseñamos en consecuencia. Ese es un error. El, el cliente debería moverse por los espacios interiores del objeto arquitectónico como si se moviese
por los espacios interiores de su pensamiento. En ese sentido, el cliente pasaría a ser habitante. Lo que estamos viendo es que no hay habitantes. Y Heidegger decía, nomás te digo esto, decía, habitar es la Construir. manera de ser del hombre sobre la tierra. Es que acabas de utilizar un concepto que en psicología se peleó mucho. Cuando Carl Rogers publicó su trabajo Terapia centrada en el cliente. Y el problema se vino cuando el cliente no era el paciente. Es decir, la mamá lleva al hijo. Ujú, El cliente es la mamá. El cliente te pide que hagas algo con el hijo. Pero si tomas en cuenta al hijo, el hijo a lo mejor dice no le hagas caso al cliente. ujú, El problema es que vivimos la era del mercado ujú. donde el cliente va por una mercancía. Sí. Y entonces la arquitectura se convierte en una mercancía alienada y universalizada, porque hablabas del diseño urbano del tipo, cuando empezó Tlatelolco, por ejemplo. Ujú, Ese arquitecto en qué estaba pensando cuando diseña todos los edificios de Tlatelolco. ujú. Está pensando en una uniformidad, Sí, 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 sí. ¿sí? Sí. Cuando yo vi las 5 torres de satélite, Ujú, me dije de cuál fumó este hombre o desde dónde se ve ujú, lo artístico, lo estético. ujú, De abajo, de arriba, de en medio, ujú, de ida, de vuelta o desde dónde. Cada cabeza es un mundo, dijera alguien. Pero en el fondo, cuando uno lo ve, o cuando fue al Museo de Antropología, ujú. que está más horizontalizado, Sí. este, uno se pregunta en qué está pensando. Cuando don Sergio mandó quitar el oro de la catedral, Ujú, dice, es un insulto todo este oro en una iglesia cuando quienes vienen son los pobres. ujú. Pensar la catedral de Cuernavaca y las diversas catedrales, el oro. Pienso en la iglesia del Carmen en San Ángel. Las iglesias tienen patrones similares y me parece que pasar del plateresco a toda la influencia arábiga Ujú, y después romperla ujú, con el modernismo ujú. implicaba imponer un modo de pensar y representar Claro, al ser, sí. no al estar, Ujú. al Sí, ser sí, vacío. sí. Pero en ese pensando, perdónenseme las dos lecturas, una se llama El peso del paréntesis, porque el paréntesis tiene dos baremos o dos límites. Sí. Insiste sobre mis hombros la gran duda y resisto. Me gusta el peso del paréntesis, el día del descuido, la noche del gato. Mi ánimo sigue con voz y suspenso, asciende en la intriga mi comportamiento con cueva, feliz de tanto túnel alrededor del tanteo. Los números continúan, pero la tarde me golpea con la aurora. No dejo que una parte piense mis longitudes. Prudente. Mi seriedad está llena de juegos peligrosos. Sigo de comienzo en cualquier pretensión del escrúpulo y no del escrúpulo. Ujú, Eso me parece muy interesante en el sentido de la metáfora de los baremos ujú, donde están. Pero dentro de esos baremos todo cabe, ujú, hasta el gato, ujú. que no entendía Sí. cómo cupo el gato. Ujú. Pues todo cabe Sí, en dos paréntesis sabiéndolo acomodar. sí. Valga lo que sería ahorita una especie como de poemínimo a lo Efraín Huerta, ¿no? Sí. Pero pienso todavía en la autodefinición. Carajo, soy incorrecto, Ujú, políticamente incorrecto. No me gusta la prudencia entre los torpes. No asumo la delantera de ver mal. Mostrar buena cara en el vals de lo ridículo. Dispárate. Esa verdad manoseada por la deriva. Prefiero al pesimista. Saca su mente el aplauso. Rodea el escenario con su lejos.
mira su viaje en la última butaca, su nunca es un día siguiente, lo sabe y canta. Yo camino y no grabo un pájaro, una lluvia sobre los solos. Si la confianza se rompe contra los riesgos, no pasa nada. Soy tiempo, pero dejo a las horas en su locura. No me concierne inventar. Sí, sí, sí. Fíjate, no me concierne inventar. Ahorita que hablase de Carl Rogers, hay una idea de él que se me hace muy interesante en cuanto al vacío existencial. Entre más se abre la brecha entre lo que tú eres y lo que tú deseas ser, hay más vacío existencial. Entre más se acerca, entre más se disuelve esa brecha entre lo que eres y lo que deseas ser, más se disuelve el vacío existencial. Cuando las personas compran sus casas, habitan lugares, esta brecha es, es mucha, es mucha. Hay un vacío existencial. Hay un teórico de la arquitectura, Christian Norbert Schulz, que decía el espacio existencial de la arquitectura. No, es lo contrario, pero en la arquitectura. Te pongo un ejemplo. Estaba construyendo un estudio y el estudio estaba hecho con pura piedra de basalto oscura, puro cariado. Cariado es que una piedra embona en la otra, la mezcla está por dentro y al final tú ves como un rompecabezas. Para eso, el cariado es más caro, debes de buscar las mejores rocas. Entonces, se eligen las mejores rocas, se estaba colocando la parte del acceso y un día llego y exactamente al entrar veo ya puesta a la altura de tus ojos la peor piedra que te puedas imaginar. Una piedra fea, ¿no? Que se hacía así, una cosa como de lava, así, entre todas las piedras lisitas, así bellísimas, ¿no? Entonces yo digo a un albañil, oye, ¿quién puso esta piedra? No, no, que yo no fui, que quién sabe qué. 3 días estuve yo pensando, me van a decir algo por esa piedra, me van a decir algo por esa piedra. Al tercer día me llama el cliente y me dice, quiero que hagas algo. Y ahí vamos. Y me llevó ahí, ya sabía lo que me iba a decir. Y me dice, mira esta piedra. Y está justamente al entrar. Y yo le digo, sí, hombre, lo que pasa es que yo la puse. ¿Cómo tú la pusiste? Sí, con otro albañil la pusimos. ¿Ves que es bellísima? En cuanto yo la vi, dije, esto es una obra de arte. Cada que yo entre o salga de mi estudio, yo quiero verla, me hace sentir bien. Yo le dije, tienes toda la razón, es bellísima. Le doy un abrazo, ¿no? Ahí está el espacio existencial en la arquitectura, cuando el habitante hace pie existencialmente en el espacio que deja de ser espacio porque se vuelve un lugar. La ambición del arquitecto es hacer que se Lugares. disuelva el espacio en un lugar. Claro, por supuesto. El lugar es lo importante. El espacio es todo. El espacio es el desbarajuste, es el caos. Saussure, en su curso de lingüística, ya hablaba del espacio como lo amorfo hasta que no aparece la palabra. La palabra es un muelle en el espacio. Entonces nos entendemos. En el Entonces vacío, digamos. habitamos. Nosotros habitamos primeramente en las palabras y después repercutimos en lo que está allá. Es decir, voy a regresar un poco a la psicología popular de la construcción del espacio en el niño. Sí, El espacio como propio, donde puede jugar y hacer lo que quiera. sí. Y eso lo hemos visto más con los niños que tienen diagnóstico de autismo. Ujú, Construyen su espacio que nadie puede invadir. ujú, Es un, ujú. les pertenece. Sí, Y ellos son parte de ese espacio, sí. que no es un espacio geométrico o euclidiano Ujú. o tridimensional, es un espacio existencial.
o fenomenológico, valga el término, sí, cómo lo vive y lo experimenta. sí. Esa idea Ajá. creo que nos lleva a otra noción que no la explicitas, pero que aparece implícita, el espacio poético. Ujú. Sí, 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 sí. Eh, Ahí está la poética del espacio de Gastón Bachelard. Un estudio axiológico de los valores interiores del espacio es la intimidad. En la poética del espacio está la intimidad. Si pensamos en el nido, la forma del nido es equivalente a la forma del pájaro. Si pensamos el caracol, la forma del caracol es equivalente al molusco. La madriguera es equivalente a las capacidades de la liebre, igual con las abejas. Pero nosotros tenemos una imaginación, como decía el arquitecto Charles Cheng, el, el, la, más, la más maravillosa de las abejas no se compara con el más mediocre de los arquitectos en el sentido de que Atentamente, Marx, en el punto, en el Capital, sí, 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 sí. Porque la imaginación nos lleva a crear formas a construir lo inéditas. real dos veces, decía Marx, primero en Sí, tu cabeza ujú, y después en lo sí, real. sí. Pero la poética del espacio reivindica al habitante como como el elemento que está en su contexto. Es que sin el habitante, ¿qué lugar existe? Ninguno. Ninguno, ninguno. Hay una deslocalización del espacio arquitectónico, hay una dislocación del espacio arquitectónico, se ha salido de su lugar el espacio arquitectónico y evidentemente ahí no hay posibilidad para el habitante. Ahí Utilizo, está el margen y también está el límite porque el habitante del margen que no es habitante, porque ahí están los sin techo, porque ahí están los refugiados, porque ahí está la pobreza, etcétera. Ahí están los nacionalismos que se atrincheran en sus límites, los populismos que se atrincheran en sus límites, pero en el no entendimiento del límite, porque una de las visiones del mundo, del mundo griego, es el modus que es el modo, que es la frontera, que es el límite, pero es un límite contra la fantasía desorbitada, contra la imaginación desenfrenada, a etcétera. ver, Pero el límite en realidad es el entendimiento del punto de intersección entre dos realidades. para acudir a dos o tres conceptos que utilizas aquí, uno sería la fuerza del lugar. Ujú, El título, la expresión es avasalladora. ujú. Y luego aparece la otra, la geografía de la imaginabilidad. Sí. Recuerdo, porque lo he recordado recientemente, una película del maese Akira Kurosawa, Dodeskaden, que en una traducción al castellano se tradujo como El camino de la vida. Ujú, En esa película son varias viñetas, una de las cuales es un personaje con su hijo que viven en la miseria en un carro. Por cierto, el niño se muere de cólera porque comen las obras que les dan en algunos restaurantes o negocios de comida. Pero todas las tardes se la pasan construyendo con la imaginación la casa que habitarían. ujú, Es impresionante ujú. esa geografía de la imaginabilidad Sí, en Dodescaden porque en ese caso el muchacho está condenado a morir de cólera por la miseria en la que viven. sí, Pero lo único que tienen para vencer esa miseria y tener por lo menos un poco de bienestar ujú, es la imaginación. sí, Esa geografía de la sí, imaginabilidad. sí. Estamos El lugar, estamos mal cuando pensamos en atrincherarnos en las definiciones, que se da mucho en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo,
La arquitectura es el alcance de la verdad. Ahí está el arquitecto Louis Kahn y todo el mundo está pensando eso. O la arquitectura es un objeto artificial. Ahí está el arquitecto Mario Botta y todo el mundo está pensando eso. O el objeto arquitectónico es un acto político. Ahí está el arquitecto Eisenman y todo el mundo está pensando eso. O la Y arquitectura es lo la curioso es que es todo eso. petrificación. Sí, no, el punto está que la definición es el anacronismo de la inteligencia. Y puesto que la definición es el anacronismo de la inteligencia, debemos estar más en la indefinición. En la indefinición está esa imaginabilidad, en donde Me recordaste a Ciorán, no seas así. eh, ahí sí no sé por dónde, ¿eh? Tuviéramos un debate con Cioran, No lo dudo, pero ¿no? no cabe duda de que a veces esa indeterminación, esa Sí, indefinición, sí, claro, en ese lado, ¿no? Pienso que debemos, mira, yo estoy hablando mucho de lo que es la rearquitectura. Debemos redescubrir la arquitectura. No podemos tomar las definiciones del pasado y colocarlas aquí en el presente. Por más teorías de arquitectura contra el espacio, por más teorías de arquitectura contra los límites, en el presente tenemos que redescubrirla para que entonces haya hambre y aparezcan las cosas que se necesitan, las cosas urgentes. Yo pienso que la palabra arquitectura se toma literalmente y cuando la palabra arquitectura se toma literalmente es una palabra contraproducente. La palabra arquitectura es una lexía compuesta, un aglutinamiento lingüístico por arquitectura. Arqui es conducción, tectura es tectónico, por tanto es conducción de la materialidad. Y si tú lo tomas así, que es como lo toma la mayoría está pensando en el acero o el concreto o el adobe, pero no en las personas. Por eso yo he pensado en palabras para la arquitectura, por ejemplo, por una intelectectura, de intelecto tectura, es decir, en vez de conducir la materialidad, quién sabe por dónde, hay que buscar que esa materia pueda volverse un conocimiento intelectual. Ahí está lo que debe de comunicar la arquitectura. Un conocimiento, hay conocimiento, pero no hay conocimiento intelectual. ¿No te acuerdas tú o no te lo platiqué esta anécdota de Einstein cuando le da gracias a Schopenhauer? Einstein es expulsado, no es querido, es abandonado, tiene que trabajar en un lugar que según él no está a su nivel y eso lo frustra. Cuando escribe el libro Mi visión del mundo, le da gracias a Schopenhauer por una frase. Él dice, gracias Schopenhauer porque con esta frase descansó mi ya, corazón y tuve humildad para seguir. La frase es, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Es decir, yo quiero pintar y vender como Picasso lo que hice en 10 millones de dólares. No puedo querer lo que quiero. Tal vez en un futuro sí, pero ahorita no. Pero nadie me impide pintar. Yo puedo ser pintor. Yo quisiera un premio Nobel. Yo quiero un premio Nobel porque soy escritor. No puedo querer lo que quiero. Tal vez con el tiempo. Ahorita no, pero nadie me impide ser escritor. Ahí está un pero libro. pregúntale entonces a Donald Trump. Él quiere el Ah, Premio Nobel de la Paz. esto es increíble. Eso es increíble. Esto ya es surrealismo. Esto es Kafkiano, sí, 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 sí. Es una locura. Una locura en el peor sentido de la locura. mira, Porque la locura es la sabiduría que un día, cansada se de ver escapó la hipocresía de las gentes, tomó la sabia decisión de de enloquecer. irse. Sí, Sí. este, estoy sorprendido, ¿eh? ¿Cómo puedo platicar contigo de arquitectura sin saber un carajo de arquitectura? Usted es un hombre muy inteligente, mi estimado amigo. No, digo, estoy sorprendido porque el problema, la unidad viene de algo que dijiste al principio del programa.
El arquitecto se ha vuelto como el oftalmólogo especialista en la Sí, sí, retina. sí, No sabe más allá de la retina, por lo tanto no sabe del ojo ni de la visión. claro. El arquitecto no sabe más que de arquitectura, entonces eso le ciega, por así decirlo. Sí, 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 sí. Es el Este, problema. Es el problema. yo con la arquitectura no me he metido más que para Ujú. pelearme con los diseños. Si un joven o un arquitecto va a Gandhi, se va a ir rápidamente a los libros donde están los libros de arquitectura, de diseño, etcétera. Un joven, un arquitecto, se va a ir allá, ¿no? Es decir, la arquitectura se va a experimentar a sí misma. La endogamia. Lo que tiene que hacer es irse a donde están los estantes de psicología, a los estantes de filosofía, a los estantes de literatura, porque la arquitectura es tentacular. Es tentacular. El arquitecto no es un psicólogo, pero necesita un criterio psicológico de las cosas. El arquitecto no es un filósofo, pero necesita un criterio filosófico de las cosas. El arquitecto no es antropólogo, pero necesita un criterio antropólogo de las cosas. No puede reducirse a sí mismo. Por Pienso en eso, la categoría de complejidad sí, a lo Morán. Edgar Morin, Sí, 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 pero sí. no solo, Rolando García, qué Sí. sé yo. Pero el asunto de la complejidad Ujú. es el asunto que hemos perdido en realidad. Así es. Y el problema de la inclusión o de hablar de lo incluyente es hablar de la complejidad. Así es. ¿Por qué elegiste el término incluyente? Fíjate, impartí la materia arquitectura incluyente en la universidad y todos pensaban que era poner pasamanos Rompas. ajá, todo tipo de cosas. Pero estudiando te das cuenta que hay un universo de cosas dentro de lo incluyente y eso coincidió con que la persona que me rentaba a mí me dijo, ya no podrás seguir viviendo aquí. Que es, según me contaste, la La, fotografía de la la portada fotografía de del la libro. portada y las fotos que están adentro. Entonces, yo estaba impartiendo una clase de arquitectura incluyente y yo había sido excluido de un lugar. Yo ya estaba sin espacio. Después de haber vivido ahí 13 años, Una década fácil. fácil, fácil, fácil. Entonces, cuando sacamos todos los muebles, yo, El vacío. ese vacío, mis fantasmas impregnados ahí, y yo sin saber si iba a ser mi lugar al espacio donde iba a ir, ¿no? Y yo me sentí en la orfandad. Ahí está la conexión, ¿no? Esa desertificación del mundo. Ese sentimiento como de transterrado, Sí, de exilio. de exilio, de exilio. Saliendo de la universidad, yo quería llegar aquí donde vivía antes. Y no, César, ya, tú ya no vives aquí, vives allá. Y en las noches me entraba una sensación de orfandad terrible, terrible, ¿no? Yo soy de Culiacán, no soy de aquí, pero tampoco soy de aquí, ahora estoy allá. No tenía lugar, un sin lugar, un sin lugar es no tener coordenada en el mapa. Era una pátrida. Sí. Sí, sí, sí. Pero salieron las fotografías y a mí se me hacen maravillosas, ¿no? En la orfandad puedes llegar a cosas extraordinarias. Pues mira nada A, más y a por eso veces, elegí un perdón, incluyente. a veces es necesario sentirte totalmente huérfano para que suceda algo extraordinario. El mismo Jesús tuvo ese momento humano una vez cuando estaba en la cruz, que La dice, última tentación de Cristo. ¿Qué ¿por chingados qué hago me aquí? has abandonado? Es decir, el mismo Hijo de Dios fue ateo por un instante. Y ahí está el humano, ahí está la fuerza del lugar. La última tentación de Cristo, Sí. que es una película Mm. parecida al asunto, pero algunos decían en el Salmo 33 y te explicará algunas cosas.
Pero fuera de la relación con los salmos, Ujú, ese sentimiento de orfandad, de ujú, abandono, ujú. de vacío, Sí, es eminentemente psicológico, no arquitectónico. es eminentemente psicológico, pero recuerda que el objeto arquitectónico está estructurado con formas arquitectónicas, con elementos arquitectónicos que tienen cargas psicológicas muy fuertes, muy fuertes. Si yo te digo pared, pared tiene una carga psicológica muy fuerte, es mi pared. Si yo te digo pasillo o recámara, las palabras tienen cargas psicológicas muy fuertes. Pienso, por Esto ejemplo, es. en el título de Pepe Revuelta, Los muros Sí, de agua. sí, El puro título. sí. Los muros de agua, ¿qué son en realidad? Es la metáfora de las Islas Marías. Sí, Pero pensar en la náusea como título sí, es pensar en otra situación, sí, sí, la peste. sí, Los títulos son, dijera Lacan algunas veces, psicológicamente como el nombre con el que te bautizaron, sí, pero lleva cultura además de sí, 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 psicología. sí. Eh, Pienso en esto de los muros de agua porque yo me imagino la cárcel y no puedes escapar de ella porque el agua te impide hacerlo. Sí, 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 Y no sí, es el mundo sí, líquido de Zizek sí, sí, no, no, no. Y de Bauman. o de Bauman, perdón. Sí, 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 sí. Es, Mira, en las escuelas de arquitectura se enseñan a pie juntillas los cánones estéticos grecorromanos, las reglas. Y esos cánones estéticos grecorromanos son simetría, armonía, proporción, ritmo, pauta. Tú eso lo puedes representar en una hoja. Y son cánones estéticos porque aparentemente si tú diseñas algo pensando en estos valores, eso es bello. Pero realmente aquí hay un gran problema porque la proporción no es bella por ser proporción, sino por lo que se comunica con la proporción. La simetría no es bella por ser simetría, sino por lo que comunica la simetría. En ese sentido, estamos proyectando en un estado de indefensión intelectual gracias a una indefensión verbal. Es lo que estamos viendo en la ciudad. los ojos son Yo, ojos yo, yo, porque te ven, no yo, porque los ves. yo no digo ciudad, mejor hay que decir la realidad urbana, porque la ciudad es un concepto positivo. Si la ciudad es la escuela del ser humano, si la ciudad, que es paideusi, se deriva de paideia, y paideia es educación, el hombre cultura, el hombre ciudad, la ciudad es positivo. No, pero los que le arrebatan ciudad a la ciudad, ahí es donde ocurre La la urbanidad. realidad urbana. Hay que separarlo. César, llevamos una hora y cachito. Rapidísimo. Rapidísimo se nos ha ido el tiempo. De lo que menos hablamos es de la inclusión porque no era el propósito. Hemos hablado de arquitectura. Me sorprendo a mí mismo porque hablando de arquitectura yo, pero relacionada con otras cosas que no son Claro, la retina del oftalmólogo claro. o del retinólogo. Ujú. Pues no sé si quieres decir algo más. Tú vas a seguir sacando más libros, seguramente. Mañana presento otro libro en la universidad. ¿De qué? Se llama La Planomodernidad. La planomodernidad es eso que está ocurriendo. Vamos a pensar en los objetos arquitectónicos o en la realidad urbana que no alcanzan a tener profundidad. Nos estamos volviendo planos. Ya pensaron al moderno, la modernidad. Ya pensaron al posmoderno, la posmodernidad. Ya pensaron al hipermoderno con Lipovetsky,
Yo estoy encontrando algo que está sucediendo después de la hipermodernidad y le he llamado la planomodernidad. Es decir, pasamos del punto a la línea, de la línea al plano, pero no somos capaces de pasar al volumen. Entonces, nuestro mundo está siendo reducido, Bidimensional. reducido. La gente manda un corazoncito y ya piensa que está mandando el amor. Una youtuber dice, TikTok me ha dado todo el amor que yo necesito. Entonces, Pobrecita. pero es increíble. Y estamos hablando de toda una generación, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo que Pico della Mirandola decía, el alma llega a ser todas las cosas. Eh, Goethe decía, el alma es un poco de todas las cosas. Hegel decía, el alma sabe todas las cosas. Wagner decía, el alma simula todas las cosas. Nietzsche decía, el alma alucina todas las cosas. Ahora es el clic Ya no hay el que alma. mueve todas las cosas, el algoritmo, ¿no? Porque alma, si yo pienso en la palabra alma, ¿Y qué? tiene que ver con el recuerdo, con la memoria. El alma es la memoria, el recuerdo, ¿no? Recuerdo Humberto Eco que dice, no todos tenemos la misma alma. Y un niño tiene Aristóteles un mismo. alma pequeña, ajá. Un anciano tiene un alma mucho más grande, porque el alma está en relación con los recuerdos. Entonces, ya no vamos a hablar de el alma sabe o alucina, etcétera, sino Olvida. un algoritmo que nos está manipulando y nos está eliminando las cosas verdaderamente esenciales. Por ahí va el libro La planomodernidad. Estás en una fase graforreica. Tienes graforrea porque llevas como 4 o 5 libros en esta temporada, ¿no? Este año 4, Fíjate, sí. uno ahí pobremente medio libro y da, Ah, pero ahí vamos. No, César, no puedo dejar de agradecerte tu tiempo y tus digresiones y disquisiciones no, muchas aquí gracias. compartidas, porque eso nos enriquece para la reflexión y sobre todo para el gozo. Exactamente. Estamos siendo aquí, Ujú, porque decía otro psicólogo, perdónenseme mis referencias, ¿sí? ujú. Pero el ser humano se hace haciéndose, no hay otra. Así es. Yo encantado siempre de platicar contigo. Es enriquecedor y nos vemos en el café, Seguramente. como todos estos años ha sido. Don César, Mi un estimado, placer. igualmente. Aquí Fíjate, te estamos. pusieron el filosopoeta, Muy bien. filosopoeta, Filósofo de filo, ¿no? de filósofo, Filo, sí, 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 sí. Lo tomo como un halago. ¿está bien? ¿No? Pessoa decía ya el poeta filósofo, Valéry decía el poeta Paul Valéry. filósofo, pero yo le invierto y digo, no, filósofo y poeta, porque primero hay que saber las cosas y ya después las contemplas, pero hay que saber primero. Probablemente haya también que ver primero, Claro. en el sentido de Ujú, percibir y apreciar, porque ujú. puede ser ciego y de todas maneras ver. Claro, miramos con las palabras. Lo decía Exuperi Ujú. en El Principito. Lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve con el corazón. Así es. Pues César, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y aquí estamos. Ahora pues, salud. Ya me acabé el café, pero salud con una piedra. Excelente. Muy bien. Déjame cortarle aquí porque no le he cortado y ya estamos aquí.